Vamos a ver hoy el tema de lo que se distingue o lo que se llama en ética las distinciones desde lo axiológico y después desde lo deontológico o desde lo deóntico en la ética. Estas son palabras que de buenas a primeras no son necesariamente entendibles, pero vamos a ver si las podemos ir desenmarañando, también, digamos, desmenuzando un poco, ¿verdad? Vamos a hacer dos posibles distinciones en las propuestas éticas. Digo que son dos posibles distinciones porque hay otras que también podrían hacerse, ¿verdad? Eventualmente, dependiendo de cuál sea el entorno de aplicabilidad en el que estamos trabajando, dependiendo de cuál sea el tipo también de análisis que estemos haciendo de un entorno determinado, pues uno podría contar con otro tipo de herramientas para hacer este tipo de distinciones, ¿verdad? Voy a permitirme hacer una analogía con el campo de ustedes, que es la medicina, ¿verdad? Supongo, y lo digo desde una suposición, desde un supuesto, supongo que en medicina hay maneras distintas, también técnicas distintas de lograr un mismo objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de hacer un diagnóstico, imagino que habrá diferentes caminos, por así decirlo, que recorrer y que nos llevan al mismo punto de llegada, que es en última instancia determinar aquello, que es aquello a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? En ética no es distinto. En ética también podemos hacerlo de esa manera. Dependiendo cómo sea el entorno simbólico, el entorno teórico que ustedes utilicen para hacer un análisis determinado, pues así serán los compromisos, por así decirlo, explicativos que ustedes generen para con aquello que están explicando, ¿verdad? Por eso es importante tener muy, muy claro, ser muy, tener ser conscientes de cómo estamos abordando un problema ético y de alguna manera también las razones por las cuales lo estamos haciendo de esa manera. Espero que conforme avancemos un poquito, esto que les estoy diciendo adquiera un poquito más de contenido, un poquito más de carnita, por así decirlo, y que eso nos permita entenderlo de mejor manera. Muy bien. Cuando yo les digo a ustedes valor, ¿qué piensan? Hey, no me digan ahora que en la bolsa de valores, digamos, o cosas por el estilo. No, estamos hablando en ética. Cuando yo les digo a ustedes qué es un valor o qué son valores, más o menos qué se les viene a la mente, qué traen a colación. Bueno, yo pienso en los valores que a uno le enseñan desde la escuela y que es como representan quizá el hacer el bien. Ok, perfecto. ¿Y podrías darme un ejemplo? La verdad, Ok, la verdad propiamente hablando no es un valor, pero ahorita vamos a ver por qué no, la verdad no es un valor, Isaac, pero está relacionada con un valor. Vamos a empezar a hacer ciertas distinciones, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente cuando decimos la palabra valor en ética? Tal vez algo positivo o una fortaleza. Ok, en ese caso, tal vez me podrías dar un ejemplo, Luis Manuel. Em, no sé. em, no se me ocurre nada, la verdad. Solo dije lo que pensé Ok, al escuchar valor. una fortaleza, algo como una fortaleza. Bueno, pues habría que ver qué se nos puede ocurrir a propósito por ahí. Heasum puso dos ejemplos, bueno, o los pregunta, puesto que lo pone con signos de pregunta, honestidad y bondad. Honestidad y bondad, y Mía Valentina también pone honestidad, María José Núñez pone responsabilidad. Muy bien, muy bien, esos serían ejemplos de valores. Eh,
De la misma manera, si yo ahora entonces les hago la pregunta para ver si en negativo lo podemos también aclarar. ¿Qué sería un disvalor? A ver, Isaac, vos hablaste de la verdad. ¿Cuál sería el disvalor correspondiente? De ahí como el engaño o la mentira. El engaño o la mentira, claro que sí. Ahora, de la misma manera que la verdad no es un valor, el engaño o la mentira no son disvalores, son, voy a decirlo así, son cosas. La verdad es algo, es una cosa, es abstracta, pero es una cosa. Y la mentira o el engaño también. ¿Cuál es la diferencia? Que un valor tiene que ver con una cualidad que reviste, en este caso, desde el punto de vista ético, o bien las acciones, bueno, que reviste aquello que es éticamente vinculante para lo que estamos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una acción, puede ser explicada a partir de un valor que la caracteriza, ¿verdad? Una intención también puede estar motivada por un valor o por un disvalor, ¿verdad? No, no podríamos excluir ese ejemplo también. Entonces, como es una cualidad, la verdad propiamente hablando, no es una cualidad en el sentido que lo estamos tratando de explicar en este momento. La verdad sería, bueno, ahorita explicamos más o menos qué sería, cómo entendemos esto de la verdad. El valor sería más bien la veracidad como actitud. No sé si se entiende la diferencia. La verdad es una cualidad que tienen, vamos a ver, que tiene un entorno referencial respecto de una realidad a la que se referencia. Por ejemplo, nuestras afirmaciones sobre las cosas, sobre la vida, sobre el mundo, pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, yo les puedo decir que en este momento en San Rafael de Montes de Oca, que es donde vivo, es de noche, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, bueno, sí, parece ser que eso, ahí hay una verdad. Desde el punto de vista de los valores morales, digamos, la veracidad es aquella cualidad que tiene una persona según la cual tiende o se mantiene dentro de la actitud que lo hace decir la verdad. O sea, ser veraz es un valor. Y ser mendaz o engañar a la gente es también un disvalor. Pero es una cualidad de algo. ¿Verdad o mentira? Son cualidades, pero de nuestras afirmaciones. Y desde el punto de vista ético, son valores o disvalores si están relacionados con las motivaciones de nuestras acciones o con el contenido de nuestras acciones. Por eso, como te decía, Isaac, está completamente relacionado con lo que estamos hablando, pero había que hacerle ese giro de tuerca nada más un poquito para hacer esa precisión. Ah, sí, ya entendí, profe. Claro. Gracias. Y es una precisión pequeña, pero no por pequeña, poco importante. Además, en filosofía eso nos gusta. Dice Rob Matamoros que son conductas que han sido avaladas por la sociedad. Sí, con algún pero. Rob nada más diría una cosa. Incluso a veces hay disvalores también. Bueno, habría que ver por qué estás respondiendo, ¿verdad? Porque hay disvalores que se convierten en conductas avaladas por la sociedad. Ahorita voy a poner un ejemplo de eso, no sé si a alguno se le ocurre, ¿verdad? Ahorita voy a poner un ejemplo. Voy a definir entonces valor y disvalor, ahora sí desde un punto de vista ético. Como les decía, axios, que es la palabra griega de la que viene el término valor, significa, en el sentido etimológico, tiene que ver con el valor de las cosas. O sea, vamos a ver, cuando los griegos decían axios, lo decían de algo que era valioso. Valioso precisamente porque referencialmente se tiene de esa cosa una alta estima. Puede ser porque sea valioso en el sentido económico, o sea, es valioso en el sentido de
el cúmulo de riqueza que representa aquella cosa. Por ejemplo, en nuestras sociedades hay ciertas materias que son más valiosas que otras, ¿verdad? Pero lo que nos interesa más es cómo ese significado etimológico de las cosas valiosas se traslada de alguna manera al entorno más simbólico, digamos, al entorno más conceptual, en el cual también hay ciertas actitudes, como decía Rob, ciertas conductas que también referencialmente para nosotros son valiosas, ¿verdad? Representan para nosotros algo muy valioso, algo importante, algo que de alguna manera se tiene en alta estima, ¿verdad? Por eso los ejemplos que pusieron: honestidad, bondad, responsabilidad, la veracidad, también a partir de la participación, de la primera participación. Todo eso son actitudes, son conductas también, en algunos casos son hechos, son actos que comportan esa valoración, esa valoración. Nosotros estamos en una sociedad donde hay ciertos disvalores que también terminan siendo avalados, que era lo que les decía ahora a partir de la participación de Rob. Les voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha llevado algún curso de economía básica o algo así por el estilo. En los manuales de introducción a la economía, y esto también ustedes lo pueden encontrar en el pensamiento de Adam Smith, que es uno de los padres fundantes de la economía clásica, ¿verdad? Vean, no falla. En las introducciones a la economía uno siempre encontraba aquella explicación de que las acciones económicas, por ejemplo, en nuestra sociedad, se justifican, entre otras cosas, por ese interés que mueve a los individuos. Ese interés que particularmente nos mueve. Y es muy curioso porque en estas explicaciones se hace un giro, de modo que de ese interés individual que nos mueve, saltan y muy rápido llegan a potenciar un disvalor como algo que en última instancia nos ayuda en el desarrollo de las sociedades modernas, que es el egoísmo como motor. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí ese concepto en un manual de economía, porque lo que me llamó la atención es que es muy curioso que de pronto, a partir de esa explicación, a partir de esa manera, a partir de esa manera de explicar a los seres humanos, si se quiere, podemos decir, a partir de esa reflexión antropológica sobre lo que somos y cómo actuamos, el egoísmo que tradicionalmente ha sido un disvalor, se posiciona como un motor de la convivencia social y como un motor adecuado además. Entonces, deja de ser un disvalor el egoísmo. No por el contenido de lo que el egoísmo sigue siendo lo que siempre ha sido, sino por la valoración que socialmente hacemos. Entonces, Rob, por eso te decía que las conductas que han sido avaladas por la sociedad pueden ser valores o disvalores, depende de cómo lo veamos. No sé si alguien tendrá algún comentario a propósito de esto o si esto le genera alguna pregunta y quiero saber si esto está quedando más o menos claro. Profe, Creo que de mi parte todo claro. yo pienso un poco como ligado a eso, como en el concepto de la competencia, que digamos, o sea, como que de que uno nace prácticamente se le enseña que hay que que hay que competir, ¿verdad? Y se ha tomado como algo correcto, más bien incluso cuando la gente, no sé, profesionalmente así no es muy buena, le dicen que es un incompetente, ¿verdad? Pero digamos, para mí la competencia viene siendo un poco como antónimo de solidaridad, ¿verdad? Muchas veces. Y la competencia pienso que a veces también se liga mucho a eso del egoísmo, como, perdón, como no me importa pasar por encima del otro siempre y cuando yo sea mejor, ¿verdad? O
resalte más o así. Y más bien la competencia no es solo que sea avalado como algo correcto, sino es una cualidad que hay que tener. Efectivamente, sí, ahí vea que incluso en esto de los valores uno puede generar jerarquías, uno puede ordenarlos jerárquicamente para ver cuáles valen más que cuáles otros y en qué circunstancias también, ¿verdad? No siempre, vamos a ver, yo creo que en algún momento ya yo les había dicho que en la ética lo que importa es ver cómo se explica las circunstancias, las situaciones, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias que podrían ser explicadas también dentro de las circunstancias que están operando en un determinado momento. A ver, pongo un ejemplo. Esto va a ser importante después cuando los contenidos tengan que ver también con casos límite y todo este tipo de casos, ¿verdad? En principio, los valores sirven como, como líneas generales de acción, como explicaciones generales de acción. Pero dependiendo de las circunstancias, hay ciertos criterios de esos valores que bien pueden caer, que bien pueden ponerse entre paréntesis, en pausa, o pueden no ser tomados en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo la valoración que tenemos a propósito de, por ejemplo, matar, que la valoración que tenemos en relación con matar en defensa propia. Ven, una circunstancia como esa hace que la acción adquiera completamente otro cariz, otra caracterización y otro tipo de recepción también simbólica, ¿verdad? De la misma manera, no es lo mismo robar que robar cuando se está en completa necesidad, digamos, lo que se llama en el derecho el robo famélico, una persona que roba para comer, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo, a propósito del ejemplo que nos daba el compañero Isaac, no es lo mismo mentir que mentir por salvar una vida, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, pongan ustedes por caso, qué sé yo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está llevándose a cabo allá en Europa, que alguien esconda a, no sé, a algún soldado herido que vaya huyendo y que cuando lleguen los soldados enemigos de ese soldado al que le estamos ayudando para que recupere, para que no pierda su vida, si nos preguntan si lo tenemos escondido, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo ser veraz en una situación común y corriente que en una situación como esa, ¿verdad? Y en ese sentido, los valores y los disvalores, entonces, nos permiten hacer la siguiente distinción, ¿verdad? Desde lo valorativo, o sea, desde lo que es simbólicamente recibido como algo adecuado, como algo deseable, como algo incluso incentivable, repetible, etcétera, etcétera, como quieran ponerlo, ¿verdad? A partir de ahí es que definimos en nuestros esquemas de valores el deber, la moral, lo justo, lo correcto. Y esto es solo como por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí podríamos llenar este cajón de muchos otros contenidos. De la misma manera, en el caso de los disvalores, o mejor dicho, correspondientemente, los disvalores serían la negación de aquello que acabamos de ver arriba, ¿verdad? El no deber, lo inmoral, lo injusto o lo incorrecto. Yo creo que, bueno, voy a hacer una pregunta, porque iba a hacer una afirmación, pero creo que ustedes podrían ayudarme en esta parte. Es posible que, vamos a ver, hay gente a la que cuando se quiere criticar a otra persona,
A veces incluso hay gente que dice, esa es una persona sin valores. ¿Ya? Esa persona es una persona sin valores, no tiene valores. ¿Ya? ¿Sería eso posible? ¿Sería posible no tener valores? ¿Qué me dicen? Yo creo que no, simplemente los valores de una persona no necesariamente son concordantes con los míos. Correcto. O sea, no hay manera que uno no remita en última instancia a un esquema valorativo. Aristóteles tenía hacía una reflexión a propósito de esto. Desde lo valorativo podríamos decir, ¿verdad? Las acciones de los seres humanos siempre van a tender a un bien. No quiere decir esto que Aristóteles fuera especialmente optimista, ¿ya? No quiere decir que los seres humanos somos todos buenos y siempre hacemos cosas buenas. No, no. El punto es este. Desde el punto de vista de lo valorativo, siempre, siempre, siempre las acciones que llevamos a cabo, las llevamos a cabo porque en última instancia remiten, aunque sea para nosotros, aunque sea referencialmente solo para nosotros como individuos, remiten a algo bueno, a algo, a un cúmulo, aunque sea pequeño, de valor. ¿Verdad? O sea, uno le podría preguntar a Aristóteles, vamos a ver, incluso el ladrón, un pilluelo ahí que lo asalta a uno en la calle o que se mete a su casa, esa persona está actuando en función de un bien. Aristóteles le diría a uno, sí, efectivamente, está buscando un bien, no para usted, no para la víctima, está buscando un bien para sí mismo, ¿verdad? Entonces, incluso esa persona tiene una escala de valores que, según la cual sus acciones también terminan siendo establecidas, también terminan siendo llevadas a cabo. ¿Se entiende esto del valor entonces? Es aquello a lo que en una escala de acciones, o en una posibilidad más bien, o en un entorno de posibilidad de acciones, se le da algún tipo de importancia, de preferencia, de interés, digamos, en relación con la acción. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces les voy a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el valor de referencia para usted más importante? Piénsenlo. O sea, no tienen que tenerlo claro, no necesariamente. Y tampoco quiero que me lo respondan ahorita, digamos. Pero sí sería una buena pregunta para ustedes. Si ustedes tuvieran que hacer una valoración de lo que ustedes son, por lo que ustedes se conocen a ustedes, ¿cómo pondrían ustedes ese escalafón de valores a funcionar en sus explicaciones generales de mundo, digamos? Así, sin ninguna circunstancia, o sea, completamente en abstracto, si ustedes tuvieran en este momento que pensar en cuál sería ese valor o esos valores de referencia para ustedes, ¿cuáles pondrían ustedes en esa lista, ¿verdad? No, como les digo, no necesito que me lo respondan, pero es una pregunta que vale la pena que se lleven con ustedes, digamos. Y es más, la podemos incluso matizar con algo más, que es, en tanto que ustedes, bueno, yo le pregunté anteriormente, ¿cuál es ese valor en tanto que ustedes son quienes son? Pero habría que ver si eso también está de alguna manera atravesado por el hecho de que ustedes también se están dedicando a la medicina. O sea, vamos a ver si también el hecho de que ustedes estudien medicina de alguna manera condiciona el hecho de que ustedes remitan algún tipo de valor por sobre otros, precisamente por ese contexto especial que es el ser estudiantes de medicina. Bien, si quieren podemos ir yendo entonces a la otra distinción. La otra distinción tiene que ser
la contraposición entre la normatividad y la facticidad, que esto también es importante en relación con algunos de los temas que ya hemos venido viendo y en relación con algunos temas que veremos a futuro, ¿verdad? Aquí la diferencia que estamos haciendo no es entre valor y disvalor, sino entre normatividad y facticidad, ¿verdad? A ver, ¿a qué le suena la palabra normatividad? Es muy fácil. Normatividad, ¿con qué estará relacionado? Como a reglas. Muy bien, con reglas, con normas, ¿verdad? En general. Y bueno, facticidad, bueno, en todo caso, ¿sí? ¿Qué sería algo de la facticidad? ¿Le suena algo? A los hechos. Sí. Además, fue una pregunta un poco rara porque de todas maneras está ahí en la pantalla, como lo pueden ver, ¿verdad? Debía hacer la pregunta antes de poner la lámina, pero bueno, ya la había puesto. Bueno, vamos a ver. El punto es este. La normatividad tiene que ver de alguna manera, se relaciona de alguna manera con el deber ser, pero no se agota en el deber ser, ¿verdad? Pero la normatividad en última instancia tiene que ver con cuáles son las reglas tácitas o explícitas que se van generando en los entornos de acción. Por eso puse esta distinción, la distinción de normatividad y facticidad en relación con las formas de hacer, que es un término que hemos usado en el curso. Formas de hacer, la forma en que resolvemos las cosas, ¿verdad? Hay una normatividad detrás de las formas en que hacemos las cosas, sí, por supuesto. Algunas normas de estas son muchísimo más laxas, por así decirlo, que otras. Algunas son, por lo tanto, también mucho más rígidas, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo esas normas a las que de alguna manera atendemos cuando lo que estamos es en una reunión de amigos, ¿verdad? Especialmente si nos queremos mucho como amigos. Pero siempre de alguna manera operan ahí algunas normas en las formas de hacer, ¿verdad? También respaldado por el deber ser, ¿verdad? Se relaciona con el deber ser, se relaciona con los valores que mantenemos, con las reglas que seguimos y con las prescripciones en último caso. Un entorno muchísimo más rígido de normatividad podría ser, por ejemplo, bueno, vean por ejemplo, todo el burumbum que se ha armado en estos últimos 2 días por el decreto presidencial a propósito de la vacunación obligatoria. Esto además es un tema que a ustedes tiene que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera el esquema de vacunación en Costa Rica responde a una ley y por lo tanto tiene que ver con una prescripción que debe cumplirse, ¿verdad? En principio, si alguien quiere evadir esa regla, tendría que justificarlo de muy buena manera como para no someterse a esa regla de acatamiento general. ¿Ven? Ahí eso es muchísimo más fácil que simplemente decir, bueno, el próximo fin de semana va a haber una reunión en la casa de tal amigo, calda el que no llegue. Bueno, pero resulta que uno no necesariamente tiene que ir, ¿verdad? Ahí esa regla, desde el punto de vista de la normatividad, pues puede tener alguna sanción desde el punto de vista del grupo de amigos, ¿verdad? Pero esa sanción realmente no es tan relevante como la que podría tener, por ejemplo, una sanción relacionada con la prescripción de una regla de acatamiento obligatorio de índole legal. Ahora, en contraposición con la normatividad, eventualmente podríamos poner a los hechos, la facticidad, ¿verdad? El ámbito factual de las formas de hacer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que
a veces llevamos a cabo ciertas acciones que no están reconocidos de alguna manera en normas completamente explícitas. O mejor dicho, que a veces la normatividad y la facticidad no necesariamente son consistentes entre sí, ¿verdad? Vamos a ver, podemos poner algún ejemplo. Vamos a ver, ¿cuál sería un ejemplo a propósito de esto? Hechos que no están relacionados con la normativa. Vamos a ver, sabemos que por la manera en que se construyeron las carreteras, digamos, la carretera que va hacia algunas partes de la carretera, ya cuando va ahí por Santa Ana, hacia la ruta, esa es la, caramba, esa es la 32, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que cerca de ahí, por la comunidad cuando ya van llegando a la comunidad de Mora o algo así por el estilo, hay mucha gente que cruza la calle en lugares donde no debe hacerlo, donde no está previsto para ello, porque los cruces peatonales están demasiado lejos. Esa es la excusa, ¿no? Esa en última instancia es la excusa. El problema es que desde el punto de vista de la norma, esas personas no deberían hacer eso. Desde el punto de vista de los hechos, es algo que se lleva a cabo ahí. De repente, habría que ver a dónde está el problema. Si cuando hicimos la carretera intentamos imponer una norma en una facticidad que no se adapta bien a esa norma, o bien si simplemente por medio de los hechos, en la facticidad, estamos rompiendo una norma solamente por, no sé, porque somos así de pintorescos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vean que hay una diferencia entre la norma y el hecho, ¿verdad? La norma generalmente responde a ciertos ideales, a ciertos... la norma es desiderativa, ¿verdad? De alguna manera, es el reflejo del contenido de un anhelo en las formas de hacer propiamente hablando, ¿verdad? Y después... la facticidad tiene que ver con cómo llevamos a cabo esa acción, independientemente de cuánto de verdad se adecue esa acción, esa facticidad, a la norma propiamente hablando. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, tengo una pregunta en privado acá en el chat que me ponen así. Vamos a ver, se querían devolver un poco. Vamos a ver. Cuando hablamos de valores, hablamos de acción. Sí, en valores hablamos de acciones. Dice, ¿existe alguna clase de discordancia a nivel de una persona que comete ciertas acciones como robar por una necesidad? Por ejemplo, si aún así lo cree incorrecto. Vamos a ver, interpreto la pregunta como lo siguiente. Bien puede que alguien traicione sus esquemas de valores ante una circunstancia que lo lleve a eso. Más o menos por ahí va la pregunta. O sea, aun cuando hago aquello que considero que no debo hacer, lo hago, en este caso, en el ejemplo de la pregunta, por una necesidad, pero aún así lo siento como algo incorrecto, ¿correcto? Ok, ese es el punto. Sí, esa es una posibilidad. Eso es una posibilidad que incluso puede tener ciertas consecuencias, ¿verdad? Ciertas consecuencias en relación con la autovaloración de sí, porque muchas veces las normas, y nos pasamos al otro esquema, muchas veces las normas operan sobre nosotros de una manera que también hace que el acatar o no la norma, a partir de nuestro esquema de valores también, eso haga que generemos una valoración de nosotros mismos, digamos. A veces sí, incluso hay personas que se autosancionan incluso en exceso, por decirlo de alguna manera. Y ahí podríamos hablar ya de ciertos contenidos como le serían el problema de la responsabilidad, que si alguien sabe que es responsable por algo que llevó a cabo, ¿verdad?
lo asume como una responsabilidad, independientemente de que lo haya hecho contraviniendo incluso sus propios esquemas de valores, ¿verdad? O bien, incluso, dependiendo cómo sean los esquemas con los que las personas se piensan a sí mismos, podría incluso devenir en, por ejemplo, culpa, ¿verdad? Que la culpa es un contenido valorativo y simbólico muy problemático, digamos, en ética y en todas estas discusiones que estamos haciendo. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo, se me vino a la cabeza un ejemplo, me van a disculpar por lo prosaico del ejemplo, pero no sé si ustedes vieron de las series animadas estas de Star Wars. Se me vino a la mente un ejemplo de Clone Wars. Hay un capítulo de Clone Wars donde Obi-Wan Kenobi, imagino que sabrán quién es Obi-Wan Kenobi, está tratando de rescatar a la princesa Satine, que, entre otras cosas, era una mujer de quien él estaba enamorado, ¿verdad? Bueno, si manejan un poco la historia, pues ya tienen todas las referencias del caso. Si no, entonces nada más voy a explicar lo siguiente. La princesa Satine es una pacifista, ¿verdad? Ella tiene como principios no ser violenta, ¿verdad? Obi-Wan, que es un caballero Jedi, tiene que rescatarla. Y ella está siendo secuestrada por un disidente mandaloriano. Ese detalle no es tan importante. El punto es que el disidente la tiene atrapada, la tiene, digamos, amenazada, le está amenazando su vida, ¿verdad? Y entonces él, además, tiene un dispositivo que hará detonar y eso hará explotar, o sea, generará un acto terrorista, ¿verdad? Entonces, el asunto es este. Como Obi-Wan y la princesa de alguna manera se amaban y tenían ahí también un conflicto, digamos, en relación con cómo se relacionaban entre ellos. El punto es que este mandaloriano los pone en jaque, porque le dice, vamos a ver, Obi-Wan, usted, la única manera en que me va a detener en este momento es matándome. Pero si usted me mata, entonces el problema es que va a quedar muy mal ante los ojos de la princesa, que es una pacifista, y entonces el concepto que ella tiene de usted decaerá, y además el concepto que tiene de la ayuda que pueden dar los Jedi va a irse al traste, ¿verdad? O bien, usted va a permitir que yo me la lleve, incluso puede que la mate, digamos, y entonces el conflicto va a ser para usted por no haber hecho lo que tenía que hacer. Entonces, ven, ahí el problema es que estamos ante una situación como la que describe aquí quien nos hizo la pregunta, ¿verdad? Si llevan a cabo la acción, tienen que hacerlo necesariamente traicionando sus principios, ¿verdad? Obi-Wan está encargado de la seguridad de esta mujer, ¿verdad? Si deja que se vaya, estaría faltando a su deber, por decirlo de alguna manera. Pero ella, si le pide que de verdad acabe con el terrorista, pues estaría también traicionando su forma pacifista de tratar de resolver los conflictos. Entonces, ahí ven, ahí tenemos un lindo ejemplo. Eso bien podría haber sido una actividad de aplicación del curso. ¿Por qué? Porque estamos ante un lugar a donde hay un conflicto entre lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que se prefiere hacer en relación con la escala de valores que atraviesa todas las circunstancias. ¿Se entiende? A quien me hizo la pregunta en privado, esto deja un poquito más claro el asunto. Bien, perfecto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, y ya se nos fueron los primeros 50 minutos de la clase, por lo tanto, es momento de hacer una pausa para que descansemos de la pantalla. Así. En el texto de don Ricardo Maliandi, nos encontramos, como les venía diciendo, algunas distinciones y es interesante que el profesor Maliandi o al profesor Maliandi le interesa trabajar en función de problemas y conceptos, por ponerlo, por darle un poco la vuelta.
Recuerden que habíamos hablado de que en ética los problemas, en filosofía en general y en ética en particular, los problemas, como en cualquier otro tipo de problema, por así decirlo, es algo que tenemos ahí al frente por resolver. Ahora, sería obviamente una explicación demasiado sencilla, ¿verdad? Habría que ver con qué tiene que ver eso de resolver algo en relación con contenidos filosóficos o con contenidos éticos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos ir aclarando esto. La primera cosa que es importante es entender que hay ciertos contenidos con los cuales intentamos lidiar en ética, ¿verdad? Algunas preguntas en ética son realmente cruciales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir, qué sé yo, el hecho de que haya algún tipo de metodología filosófica determinada? O sea, vamos a ver, no es lo mismo aplicar en un problema una metodología aristotélica que una metodología kantiana o una metodología, qué sé yo, utilitarista a una metodología existencialista, ¿verdad? No nos vamos a meter demasiado en esas distinciones, pero sí me interesa que quede claro el hecho de que la manera en que enfrentamos estas circunstancias, estos hechos, estas cosas que queremos trabajar, va a ser importante. Entonces, desde el punto de vista metodológico es importante, ¿verdad? Otra cosa es hasta qué punto es la filosofía de una disciplina, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque, vamos a ver, muchas veces el hecho de que la filosofía sea considerada o no una disciplina se relaciona también con el hecho de cuánto reconocemos en la filosofía un objeto propiamente hablando, un objeto de estudio que pueda resolverse de una determinada manera. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este problema? Bueno, vamos a ver. Si se le pregunta a alguien de biología a qué se dedica, es muy fácil definirlo desde el objeto de estudio, ¿verdad? En biología se dedican a estudiar ese conjunto de cosas que nos da por reconocer como cosas vivas, ¿ya? Si tenemos una pregunta a propósito de la clasificación de un mineral determinado. Me encontré una piedra muy bonita, muy brillante, no sé, translúcida, o que tiene algunos cristales, no sé. Esa pregunta no es para un biólogo, no es para una bióloga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su objeto de estudio está por fuera de esa pregunta que nos estamos haciendo, ¿verdad? De la misma manera, habría que ver cómo se define cada una de las disciplinas, pero, por ejemplo, si yo tuviera una pregunta sobre, no sé, un tipo de escarabajo, un tipo de insecto, un tipo de alguna cosa viva que me topo, qué sé yo, en el jardín, a veces pasa que uno de pronto en una ramita ve un bicho y uno dice, qué bicho más raro, nunca había visto un bicho de estos, ¿verdad? Pues no es a un geólogo que uno va a preguntarle por esas cosas, ¿verdad? No es a un, no sé, no es qué sé yo, no será a un archivista, a una archivista que uno va a preguntarle sobre un insecto, ¿verdad? De la misma manera, en filosofía tendríamos que ver qué es lo que define nuestro quehacer. Y desde el punto de vista ético, pues también tendríamos que ver qué es lo que hace que algo adquiera un cariz ético a partir del cual lo abordemos. Los comités de ética, por ejemplo, tienen una característica de que deberían estar integrados no solamente y me refiero a los comités de ética, por ejemplo, en casos específicos, que pasa mucho en las instituciones de atención de salud. Deberían estar compuestos no solamente por profesionales en áreas de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas,
nutricionistas, no sé, quienes puedan estar ahí de por medio en una actividad determinada y que estén por lo tanto vinculados con un quehacer en salud y que por eso estén vinculados con tomas de decisiones o también con ¿cómo decirlo? Con tareas de análisis específicos de casos. Ahí también debería haber personas dedicadas a la filosofía, dedicadas a la ética, especializadas en ética. En ese sentido, por ejemplo, un muy buen complemento para cualquier profesional de la salud es hacer alguna especialidad en bioética, en ética de la atención de salud o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en la filosofía no nos definimos a partir de nuestro objeto de estudio porque no tenemos un objeto de estudio como tal. De pronto hay ciertos problemas médicos que a partir de ciertas características devienen, o sea, se convierten en un problema no solo médico, sino también ético y por lo tanto en un problema filosófico. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero muchas veces ustedes van a tener que lidiar con decisiones que tienen que ver no solamente con su capacidad médica, no solamente con su capacidad técnica en medicina para resolver el caso, para aliviar o para curar o para intervenir el caso, sino que también habrá de por medio contenidos de índole ética, de índole moral, de índole reflexivo, que van a ser importantes ser resueltos para poder atender de una manera completa, cabal, íntegra el caso al que nos estamos refiriendo. Y por eso es que la filosofía, a partir del hecho de que puede interactuar con cualquier tipo de objeto, en este caso con circunstancias médicas, también está llamada a tener algo que decir en una circunstancia como esta. ¿Se entiende esto de que hay limitaciones del acto médico que no son solo médicas, verdad? Imagino que ¿habrá alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto? ¿Todo claro? Yo siento que todo claro. Bien. Perfecto. Ahora, vamos a ver. La filosofía también trabaja por medio de métodos y los métodos son básicamente las formas que tenemos para acercarnos a un determinado entorno que necesita resolución, ¿verdad? Eso es bastante sencillo de entender también, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la escuela a la que nos estemos refiriendo, así van a ser los enfoques, así van a ser también, por lo tanto, los abordajes, ¿verdad? En ese sentido, entonces, eso está a la base, digamos, de la preocupación que está tratando de resolver aquí Mariana. Vamos a ver, ¿con qué se relaciona esto también? Obviamente, aquí tiene que ver, una vez que el enfoque cambia, también cambia la posibilidad de asignación de lo que es importante de resolver en un caso determinado. Ven, la importancia, ahí ya estamos también ante esquemas valorativos, como lo estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Y algunas cosas habría que ver si vale la pena resolverlas más, por ejemplo, por el bien que representa, por la finalidad que se busca o por el valor con el que estamos actuando. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Qué sé yo. A veces cuando estamos buscando hacer un bien, estamos simplemente convirtiendo ese bien, ese contenido que denominamos bien, lo estamos convirtiendo en una meta de alguna manera. Por eso bienes y fines se relacionan, ¿verdad? En medicina, especialmente, o particularmente más bien, hay momentos en que a partir de la jerarquización que se puede hacer en un caso determinado, lo que se hace es contraponer los bienes, los fines en una acción determinada.
Por ejemplo, una de las propuestas de una teoría ética que es la del utilitarismo sirve mucho para explicar la medicina. El utilitarismo lo que dice es, en dos platos, así muy, muy fácil, es que lo que vamos a tratar es de producir el mayor bien posible o vamos a evitar en la mayor manera posible cualquier mal. Pero si en función de un bien, transaccionalmente, por decirlo de alguna manera, hay que asumir algún tipo de mal, algún tipo de inconveniente, se valora si vale la pena en función del resultado final. ¿Ya? Por ejemplo, a veces uno está dispuesto a someterse a algún tipo de inconveniente de salud, precisamente porque en el contexto de un tratamiento, ese inconveniente que yo estoy pasando en este momento redunda en un bien mayor en última instancia. ¿Verdad? Ahí estamos buscando un bien, un fin que viéndolo globalmente, vale la pena en función de que los males por los que hay que pasar son relativamente menores al bien en última instancia logrado, ¿verdad? Qué sé yo. Me pongo a pensar en el caso de que haya que amputar un miembro, en el caso de cuando uno tiene que pasar por una operación muy dura o cosas por el estilo, ¿verdad? Y los valores, pues ya los hemos trabajado el día de hoy, ya los hemos tratado de explicar en función de esos contenidos simbólicos a partir de los cuales, de alguna manera, se pueden juzgar las acciones. Veamos qué más. Maliandi en la lectura trata de posicionar ciertos contenidos. Por ejemplo, la ética, en ética vamos a tener que hacer ciertas distinciones. No es lo mismo la explicación teórica que tenemos a propósito de las cosas que la aplicación práctica de esa teoría. Ahora, esto es cierto en cualquier profesión. Esto también es cierto en medicina, ¿verdad? En la teoría, los casos siempre son para estudiar un caso o para estudiar un padecimiento, generalmente las explicaciones se simplifican, ¿verdad? Pero no es lo mismo explicar una enfermedad, una situación de salud de manera simplificada, de manera, de alguna manera generalizada, a cuando esa situación de salud además está en circunstancias, en una paciente que combinándose con las demás cosas, con el entorno, con las demás cosas que vive esa persona, pues esa condición de salud no aparece en la pureza que fue estudiada, ¿verdad? De la misma manera pasa en ética. No es lo mismo estar en un ámbito meramente reflexivo que en un ámbito práctico. No es lo mismo estar en la teoría que estar en la acción. No es lo mismo estar en simplemente hacer una explicación general que ya tener que lidiar con una situación que debe ser resuelta en función de esa explicación que habíamos hecho, ¿verdad? Esa distinción, esa primera distinción es importante. Segundo, tiene que ver con lo que Maliandi va a llamar niveles. Para Maliandi, un nivel es ese entorno dentro del cual tiene validez o tiene operatividad. Vamos a ver, todo aquello que tenga que ver con ética. Vamos a ver, si aquí habíamos dicho que la ética la podemos distinguir entre el reflexionar y el hacer, cuando decimos que hay niveles en los cuales podemos hacer distinciones de operatividad, tiene que ver con que hay ciertos niveles, ciertos ámbitos en los cuales funciona de manera distinta el hacer que el reflexionar. Ya solo eso nos establece una diferencia de niveles. Ahora, no es lo mismo hacer o reflexionar que además empezar a poner capas de reflexión o capas de acción sobre esos ámbitos. Por ejemplo, yo puedo reflexionar a propósito de los criterios con los cuales hago algo. Ven, ya no es solo el hacer por un lado y el reflexionar por el otro.
Una vez que yo combino estos dos, lo convierto en un nivel nuevo, ¿verdad? Hacer es una cosa, reflexionar es otra, y reflexionar sobre algo que hago es todavía otra cosa distinta. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, desde el punto de vista solamente reflexivo, que, vamos a ver, que decir la verdad siempre es algo adecuado, ¿verdad? Lo mejor es decir la verdad siempre. Ahora, no es lo mismo decirlo así en abstracto, ¿ya? Que simplemente estar enfrentado a una situación donde el decir la verdad me compromete de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les decía anteriormente en relación con mentir para ocultar a una persona que va huyendo de un enemigo que le puede hacer realmente bastante daño. Ahí la mentira adquiere otro valor completamente. Entonces ya no es tan fácil como simplemente reflexionar sobre la mentira, así en abstracto. No es tan fácil como simplemente decir, bueno, es que usted lo que está haciendo es mintiendo, ¿verdad? Como si mentir fuera simbólicamente neutro, ¿verdad? Y además, una vez que yo estoy en esa situación, pues necesariamente me vuelvo sobre mí mismo lo que significa para mí mentir y lo que significa mentir en esa situación. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto entonces de los niveles? ¿Cómo es que se empiezan a acumular? ¿Alguna pregunta con esto? Bien. Ahora, veamos también esta distinción o esta relación que hay entre lo reflexivo y lo vivido, ¿verdad? No siempre se es consistente. No siempre esa reflexión que hacemos o esa valoración que hacemos la terminamos cumpliendo, ¿verdad? Hay un caso que me sirve mucho para ejemplificar esto, y es la diferencia entre la pena y la vergüenza, ¿verdad? No sé si ustedes, han estado en este tipo de situaciones, pero vamos a ver. Las situaciones que nos dan vergüenza pueden ser de diferentes índoles. Hay ciertas situaciones a donde la vergüenza es tal que nosotros no podemos más que de verdad hacer algo, ¿verdad? Me pongo a pensar, como ejemplo, hay una caricatura de Kino, a donde hay una persona que está en un cambiador, ¿verdad? Se está probando una prenda y la caricatura consiste en que el cubículo en el que se estaba cambiando era muy endeble y se desarmó completamente mientras esta persona se estaba cambiando y quedó completamente en paños menores en medio de una tienda súper concurrida. Eso genera la respuesta más habitual a una situación como esa es la de la vergüenza, que haría muy probablemente que esta persona o salga corriendo o busque cómo cubrirse o cómo esconderse. La respuesta ante este tipo de vergüenza es como muy primaria, ¿verdad? Es casi que incontestable. Hay otro tipo de vergüenza que es lo que llamamos una pena, ¿verdad? Que a esa pena sí podemos sobreponernos. Por ejemplo, cuando uno dice, profe, qué pena, pero es que hoy no pude entregar el trabajo, ¿ya? Esa pena es de alguna manera una vergüenza, pero que no implica sobre nosotros una acción irrenunciable, sino que, bueno, ya, sé que desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista de mis esquemas de valores, lo adecuado es presentar el trabajo. Pero si ya no puedo, de alguna manera, yo digo, bueno, me da mucha pena, ¿verdad? Pero no lo hice, ¿ya? En ese sentido, vean que la respuesta ante un mismo tipo, digamos, por así decirlo, de respuesta puede ser también distinta, precisamente por esas consistencias o inconsistencias que nos explican también a los seres humanos. Los seres humanos en ese sentido también podemos ser altamente contradictorios. Vamos a ver, tengo una participación aquí en privado. Dice, lo de los niveles puede ser
como personas. En El Salvador, dice, apoyan un trato inhumano a miembros de las pandillas, mientras que personas no afectadas por la violencia que ocasionaron, mientras que personas no afectadas por la violencia que ocasionaron, condenamos esos tratos. Vamos a ver, lo que saco en limpio es que ahí podríamos entender que hay una diferenciación entre la manera en que se tratan a los pandilleros y a los no pandilleros. ¿Cómo va por ahí? De hecho, no sé si te animás a hacer la pregunta con el micrófono abierto para más facilidad. Compañera. Ok, perfecto. Vamos a ver. Sí, lo que entiendo de la pregunta es lo de los niveles no tendría relación con tratar de una manera a unas personas y de otras maneras a otras, sino que los niveles de reflexión pueden ir cambiando dependiendo cuál sea el objeto sobre el cual estén reflexionando. De la misma manera, los niveles de acción. Vamos a tratar de verlo. Creo que es ya la próxima diapositiva. Permítanme para ver si... Bueno, puedo pasar de una vez a la diapositiva. ¿Se acuerdan que en las indicaciones de la semana pasada les decía que buscaran este esquema que estaba en la página 49, que podría ser esclarecedor, o que leyeran en función de este esquema? Bueno, vean, el punto es este. Para Maliandi, cada uno de estas delimitaciones son niveles. A mí me gusta también decirle no tanto niveles como ámbitos. Para él son niveles en tanto que van como subiendo sus pretensiones. Para mí son ámbitos en el sentido de que cambian la perspectiva desde la cual se define el objeto. Bueno, pero vamos a ver. Para él, esta aclaración es importante. Hay, por un lado, ¿verdad?, lo que él llama el etos prereflexivo, por otro lado, lo que se llama la facticidad, por otro lado, lo que se llama la semiosis, y por último, lo que se llaman los fundamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí en el puro centro de este esquema, compartido por todos estas cuatro divisiones? El hecho llevado a cabo. En un hecho llevado a cabo coinciden fundamentos, etos prereflexivos, facticidad y semiosis como posibilidades de análisis. Vamos a ver, por ejemplo, llevar a cabo una acción, volvamos al ejemplo que ha venido siendo importante a lo largo de toda la clase, ¿verdad? Ser veraz, ser veraz. Desde la facticidad, ¿se acuerdan? Lo factual, la facticidad tiene que ver con hechos. Ser veraz tiene que ver, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Se dice la verdad. O sea, en una determinada situación, alguien dice la verdad. Alguien es veraz. Ahora, si lo pensamos desde el etos prereflexivo, lo que quiere decir es que ese decir la verdad es simplemente la manera en que se asume esa acción sin que yo esté reflexionando sobre el hecho de que estoy diciendo la verdad. ¿Ya? De pronto, alguien le puede decir a uno, ¿usted es consciente que está diciendo la verdad en este sentido? Y uno dice, mira, no lo había pensado, simplemente estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Ahora, los fundamentos tienen que ver con qué es lo que motiva que esa acción esté siendo llevada a cabo. Por ejemplo, hemos tematizado este día los valores como, dentro de nuestro tema están los valores como algo que condiciona de alguna manera el hecho moral, ¿verdad? O sea, hay ciertos fundamentos de muchas índoles que se vinculan con esa facticidad, con ese hecho de que yo diga la verdad.
Y la semiosis, la palabra semiosis lo que significa es, la semiosis es todo este proceso mediante el cual cargamos de significado una cosa, una circunstancia, un hacer, una operatividad, un operar de determinada manera. ¿Ven? Entonces, ven cómo estas 4 cosas pueden estar conviviendo en una acción. Las 4 cosas están ahí cada vez que hacemos algo, o pueden estar ahí cada vez que hacemos algo. No importa lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, somos responsables. Bueno, el hecho es que asumimos lo que estamos haciendo con responsabilidad. Puede que no estemos reflexionando sobre eso, simplemente somos responsables, lo tenemos de alguna manera introyectado, interiorizado, entonces no nos hace falta estar pensando en la necesidad de ser honestos para ser honestos. ¿Se entiende? Los fundamentos tienen que ver, pues por supuesto, con qué es lo que en nosotros motiva el hecho de que actuemos honestamente, y la semiosis es qué significa para nosotros eso de ser honestos. ¿Ya? Ahora sí, podemos ir un nivel más allá, o sea, los niveles van a ir aumentando conforme nos alejemos del centro. Veamos qué es una reflexión moral. Es cuando ese etos prerreflexivo que estaba en el actuar sin más, ahora ya deja de ser prerreflexivo. Subimos un nivel y entonces abandonamos el etos como prerreflexivo y lo convertimos en reflexivo. ¿En qué sentido? Hacemos de aquello que está, de esa acción, un objeto de explicación, un objeto de reflexión. Un objeto que nos estamos cuestionando y estamos explicando. Vean que desde el punto de vista de la reflexión moral, lo que hacemos es que tomamos ese hecho y lo describimos teóricamente, lo analizamos teóricamente. En el nivel de la ética descriptiva, simplemente lo que hacemos es que caracterizamos el hecho, ven, la facticidad, a la cual nos estamos refiriendo, ¿ya? Por ejemplo, en los ejemplos que habíamos dicho, descriptivamente podemos decir, bueno, esta persona está diciendo cosas que son ciertas, está siendo veraz, está siendo honesta, está siendo responsable, que fueron los ejemplos que pusimos. Ven, descriptivamente también podemos decir, bueno, y ser veraz significa esto, ser honesto significa esto, ser responsable significa esto. Desde el punto de vista de la ética normativa, ¿en qué se distingue la ética normativa de la ética descriptiva? La ética descriptiva simplemente lo que me dice es cómo son las acciones desde sus características. La ética normativa, que se relaciona entonces con las reglas, lo que me dice es cómo son las acciones en relación con las reglas a las cuales responde de alguna manera. En este sentido, se distinguen entre sí en el que esta, de alguna manera, es neutra a propósito del contenido de la acción y esta no lo es en el tanto que trata de promover una acción, en tanto, de alguna manera, ¿verdad? Trata de posicionarla como un fundamento de ella. La metaética, la palabra metaética se compone de 2 raíces. La palabra ética, que ya hemos explicado en el curso, y la palabra meta, que significa más allá de, en este caso, ¿ya? Más allá por sobre de algo. Una explicación ética la podemos también analizar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una explicación sobre lo que explica Ricardo Maliandi, y hacemos explicaciones sobre él y tratamos de valorarlo, qué sé yo, criticamos su propuesta, decimos, bueno, tal vez algunas cosas podrían ser más claras, tal vez algunas cosas podrían ser un poco, no sé, podrían remitir más bien a otro tipo de metodología expositiva, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, vean que ya lo que estamos es explicando la teoría de Maliandi. Estamos reflexionando
sobre la teoría de Maliandi. La teoría de Maliandi ahora es nuestro objeto de estudio. La metaética lo que hace es que toma las explicaciones éticas que se generan, los sistemas éticos, y reflexiona sobre ellos. De la misma manera que la ética toma las acciones como objeto de estudio, la metaética toma las propuestas éticas como objeto de estudio. Por eso los niveles, ¿lo ven? Tendríamos en el nivel más bajo la acción, en un segundo nivel la ética que explica la acción, y en un nivel todavía más arriba tendríamos a la metaética que explica la teoría con la cual nos referimos a la acción. Preguntas. ¿Quedó esto claro? Bien. Como dicen, bueno, si no preguntan, entonces yo asumo que sí quedó claro. Perfecto. Vamos a ver. Por eso, y entonces nos devolvemos a la diapositiva que nos habíamos brincado. En este sentido, entonces vean cómo es que la ética tiene que ver con un hacer, depende de un hacer sobre el cual nos referimos, ¿verdad? Las preguntas dependen de un tematizar, o sea, las preguntas tienen que ver con cómo hacemos, cómo convertimos eso, ese objeto de estudio en objeto de estudio, ¿verdad? Y bueno, esto tiene que ver con lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Cómo es que eso normativo y lo vivido coinciden o no entre sí, al punto que se generan consistencias o inconsistencias. Y por último, estos momentos que tienen que ver con cómo es que aparece la pregunta, en qué momento aparece la pregunta y qué valor tiene que aparezca esa pregunta. Bien, veamos una última cosita para hacer el trabajito que quería que hicieran hoy. En este sentido, vamos a ver, vamos incluso a retomar de alguna manera lo que ustedes ya tenían que haber hecho la semana pasada. Si ustedes se van en este momento a mediación virtual, pueden descargar de ahí el documento con el que vamos a trabajar hoy. Acabo de actualizar mediación.